Hola a todos, bienvenido a mi canal. Yo soy Vindra y hoy quiero compartir contigo una película que parte de una miniserie de 2 entregas que se titula Salem's Lot, que la conocemos como Salem's Lot la película y Salem's Lot la miniserie y Bloodthirst, que es la adaptación de la segunda novela de Stephen King, que sería esta novela quien lo lanzaría al estrellato, se convertiría en el gran narrador, el gran escritor de terror y sobre todo de misterio, y que esta adaptación la dirige el mismísimo Tobe Hooper, el director de La Masacre de Texas. En esta aventura de Salem's Lot, que literal es la adaptación de la novela de Stephen King, algo que luego se replicaría con la novela de It mucho más adelante. Pero en esta novela en sí es la novela que lanza Stephen King como este gran narrador de historias. Y justo en esta historia nos llevará a contar sobre James Mason, que es un escritor que regresará al pueblo de Salem's Lot para tratar de acabar un escrito, una novela. No queda bien como claro al principio qué está ocurriendo, pero en su regreso sabe que algo ha ocurrido, que hay algo que debe desentrañarse, desenmarañarse. Pero en su llegada todo está cambiando rápidamente. El pueblo de Salem's Lot está mudándose, está cambiando. Hay un inquilino muy peculiar que acaba de comprar una nueva casa y que tiene casi de la mano ahí al alcalde del pueblo, que es un sinvergüenza en todos los sentidos, porque tendrá un amorío con una de las amas de casa de este pueblo de Salem's Lot, que su esposo es un mudancero, quien justamente está cambiando los muebles y yendo y trayendo. Es un fletero, más que un mudancero, es como el gran fletero a esta nueva casa con este personaje muy raro, y que en una de sus idas a esta casa, pues su esposa constantemente está como tratando de que la complazca, tratando de que la satisfaga físicamente, emocionalmente, de un montón de formas. Y este personaje es un ser horrible realmente, hasta que descubre la infidelidad junto con el alcalde del pueblo. Y ese es el tono de la serie, que es muy chistoso. Y digo serie porque son 2 películas y la tratan así como una miniserie, por la forma en la que está contada. Es muy interesante el tipo de narración, porque parte de algo que luego haría mucho HBO, que es una mezcla entre la televisión y el cine, y tiene un mood muy peculiar, que resaltaría también mucho del estilo que después sería como El Exorcista. Bueno, que marcaría El Exorcista, no que sería después, sino que toda esta idea de la casa abandonada, la penumbra, el terror, la noche, todos estos grandes elementos clásicos están ahí, mientras Stephen King, por supuesto, nos narra lo mejor que puede hacer y lo que más le encanta en sus novelas, que es la historia de un pueblo. Y esta historia de este pueblo de Salem's Lot se está convirtiendo, todos sus habitantes se están convirtiendo en seres de la noche, porque acaba de llegar un vampiro a esta casa que se está mudando y está convirtiendo a todos en el pueblo en estos vampiros. Y es muy padre ver esta especie de, pues muy novelesca, pero con esta idea del misterio clásico, las grandes formas de terror, y algo que se ha repetido un montón de veces: el escritor que quiere encontrar la verdad, porque no es un investigador, no es un policía, no le están pagando, sino que él, en esta vena que tiene de escritor, porque no es ni siquiera como por tratar de conseguir la historia, sino de resolver qué había pasado con una serie de desapariciones en el pueblo. Y esto lo retomaría Stephen King muchas veces en muchas de sus novelas, y sería parte importante en la novela de It. Y es muy padre, en serio, esta historia, que parte de personajes muy
ilustrados en esta idea así de muy brillantes, muy marcados como son su estética, su forma de ser, su forma de presentarse, y que esta idea de la narración del que no tiene aparentemente nada que ver y que va dando una contextualización de cómo es el pueblo, cómo eran estos pueblos que en su tiempo, en 1979, Stephen King diría que estos pueblos ya no hay, ya están desapareciendo o ya habían desaparecido, al menos para su visión, y pues bien, fue una cruel realidad que queda retratado en esta novela y que queda retratado en esta miniserie, que además resulta ser de vampiros y sería la inspiración para una de las grandes escenas de la gran película de vampiros adolescentes, Boys Don't Cry. Si es Boys Don't Cry, si no, espérenme tantito, ahorita lo reviso. Justo no es Boys Don't Cry, es Lost Boys, los chicos perdidos. Pero en esta escena donde está, que luego la replicarían también los Simpson en un episodio de La Casita del Terror, donde se asoman por la ventana estos jóvenes y tratan de seducir al chico del pueblo, y parte de esta historia de esa novela y parte de Tobe Hooper retratando maravillosamente este momento, y verla fue muy divertido hacer toda esa gran conexión de cosas que parten de esta novela de Stephen King, y es indudable la maestría en este terror que es muy moderno y que se convertiría después en un terror clásico en esta vena del misterio, de la posibilidad de la fantasía, pero también contando quién es ese pueblo, cómo se mueve ese pueblo, qué relaciones tienen sus personas y cómo afecta también esta evolución que está teniendo el pueblo, esa modernidad que está teniendo el pueblo y que lo está haciendo desaparecer, y que lo que también lo está haciendo desaparecer y está haciendo desaparecer a todos sus habitantes son esta conde que está usurpando el pueblo y convirtiendo a todos en una gran comuna de vampiros. Y eso es como el elemento fantástico, porque en esa serie de desapariciones hay un gran trabajo como de detective, pero de esos detectives pues del periódico, de un escritor que es más torpe, un poquito menos, más ingenuo, o sea, menos técnico, pero con un gran sentido humano, que a partir de hablar con las personas y de participar una vez más del movimiento del pueblo, porque él se fue, tuvo que regresar, al igual que el romance que tiene con la chica de la película, que también fracasó en la gran vida, en la gran ciudad, y tendrán que regresar a tratar de encontrarse, y se encuentran ellos mismos en una idea muy 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 padre de pues, cómo se forman las relaciones, que si bien la película toma como muy rápido ciertas circunstancias, pero retrata ese terror tan contrastado, muy bonito, porque estas escenas de cómo se lleva la gente, cómo platican con la gente cuando de pronto la misma conversación lo lleva, es que bueno, ¿qué tienes? ¿Por qué tienes esa mirada? ¿O qué es lo que realmente me quieres preguntar? Y Mason es un personaje muy muy locochón, que justo de ir hablando con las personas construirá la versión de qué ocurrió y se convertirá en un cazavampiros junto con el chico que es como la insignia y lo que queda de testimonio y vestigio del pueblo. Solo James Mason y este chico que su padre muere por convertirse en un vampiro, en un gran guiño a la gran historia de Nosferatu, pero no es Nosferatu. Y entonces es esta historia de este pueblo que se está vampirizando y está siendo consumido a partir de un cronista, de un narrador, a partir de la juventud, y el pueblo muere en esta lucha de lo moderno, lo actual, entre comillas, como lo tradicional o lo clásico que tenía que ver sobre todo con la representación de este vampiro, y convertirá narrativamente en una película que tiene momentos muy de drama romántico, muy de telenovela, y que al momento que sin darnos cuenta corta
y cambia. Solo una casa se ve sumamente aterradora y se ve espantosísima, y entonces cuando ya estamos inmersos en la propia historia de la película es tan sencillo dejarse llevar por la idea de los vampiros que llega tarde la historia, parece justamente otra narración, algo que también haría hincapié después Stephen King en Misery. Entonces es muy padre ver esta adaptación, esta segunda obra de Stephen King, que sería quien lo marcaría, y que todos esos grandes elementos que tiene esta historia y que Tobe Hooper los resalta maravillosamente en esta narración muy muy clásica, nos daría después justo un montón de guiños para un montón de películas, y no podría ser de otra forma. Entonces, una super mega recomendación para ver ahora en el Spooky Season es Salem Slot, una miniserie de 1979 que está dividido en dos películas, pero creo que la primera parte es una cosa hermosa porque tiene todos estos elementos que se convertirán en lo clásico del terror moderno, que es este aspecto que responde al ideal y el mundo mágico de convertirse en escritor, ¿no? El romanticismo de ser un escritor en un mundo tenebroso, y justo romantizar esta tenebre que marca Salem Slot, sobre todo Stephen King, pero en la adaptación y dirección de Tobe Hooper, interpretado por David Soul, James Mason, Lance Kewin, Bonnie Badella, Lee Harris y Harry Zuckman, que es una cosa súper disfrutable. No pueden dejarse de Richard Stracker es James Mason es el actor, y ahí los confundí un poquito, pero da igual. Ustedes véanla, es una cosa maravillosa, y que si te gusta Stephen King, amarás ver esta historia, amarás leer esta novela, y si odias a Stephen King, entenderás un montón por qué es tan grandioso. Muchas gracias por estar aquí y compartir este momento conmigo. Te agradezco si dejas tus comentarios, si dejas un like, si compartes, para seguir creciendo y seguir creando mejor contenido para ti. Muchas gracias y ahí los vidrios en el próximo video. Adiós.